1968 es para el mundo una contusión. Una herida que al abrirse mostró el autoritarismo de muchas naciones, así como el hartazgo con las formas y el quiebre de un mundo que 2 décadas antes había salido de una barbarie. La Asamblea General de la ONU declaró 1968 como el Año Internacional de los Derechos Humanos. Dato curioso o paradoja de la historia. Los padres de aquella generación vivieron o sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, mientras que sus hijos crecieron bajo el cobijo de un nuevo orden mundial que dividió al mundo en 2 bloques, con potencias enfrentadas y empeñadas en una carrera armamentista. El entorno internacional del 68 es imposible entenderlo sin la Guerra Fría. La Guerra Fría, esa que se inicia inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y que significa la confrontación constante, sistemática de los 2 grandes bloques, el encabezado por Estados Unidos y el encabezado por la Unión Soviética, en todas las partes del mundo. Ni en el Polo Norte se salvó, ni en el sur, ni en ninguno. Lo cierto es que la segunda mitad del siglo XX no podría entenderse sin los acontecimientos que tuvieron origen en distintas partes del mundo durante los últimos meses de 1967 y 1968. Se pregunta Edgar Morán cómo es que en toda una serie de países con sistemas sociales y regímenes políticos tan diferentes se estaban produciendo revueltas de estudiantes al mismo tiempo. Primavera de Praga. En el mundo socialista hay rebelión. En la conocida Primavera de Praga, que realmente inició en invierno, los habitantes de un país controlado por la ex Unión Soviética buscan cambios en la dirección de su gobierno. Un socialismo con rostro humano, reformas, libertad de expresión, de prensa. Un notable grupo de intelectuales durante el Congreso de Escritores Checoslovacos hicieron temblar a la Unión Soviética. En un manifiesto titulado 2000 palabras, apoyado por más de 100.000 personas, el escritor Ludvík Vakulik denunció que los comunistas, en 20 años en el poder, no solucionaron un solo problema humano. Los checoslovacos querían votar y que no hubiera censura. El sueño de Praga fue apagado por más de 2.000 tanques y 200.000 soldados enviados por los soviéticos y los países adherentes del Pacto de Varsovia. Pero era 1968, el año que todo parecía posible, como en Francia. De mayo a junio de 1968, Francia se conmociona, lo que empieza como una rebelión estudiantil en la Universidad de Nanterre por la prohibición de que los chicos entraran en los dormitorios de las chicas, se convierten en manifestaciones callejeras que se extienden por la capital francesa. El 9 de mayo, la Universidad de la Sorbona, en el barrio latino, se vuelve escenario de los choques entre policías y estudiantes, con un saldo de 1.000 heridos. Los jóvenes, alentados por las ideologías anarquista, trotskista y maoísta, manifiestan su oposición a la sociedad del capital. La huelga se extiende día a día y el sector obrero se une al movimiento hasta paralizar el país. Intelectuales como Jean-Paul Sartre se convierten en imagen y motor de este movimiento. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve, et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement. Días de barricadas, represión, incendios, cientos de detenidos, heridos y un muerto. La voz de los franceses se hace escuchar aunque a medias. No se logra la dimisión del presidente Charles de Gaulle, sino hasta casi un año después. Para el sector obrero, se logran algunas reformas. Es un año significativo porque se empiezan a romper todos los órdenes que venían desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista económico-financiero, los acuerdos de Bretton Woods se rompen. Empieza
a haber problemas con la paridad del oro, el dólar, con los movimientos nacionalistas encabezados por De Gaulle contra Estados Unidos, quiebres en las diferentes bolsas, Estados Unidos con tremendos problemas financieros derivados de su intromisión en Vietnam. Hay que sumar el impacto de la Revolución Cubana. Entre 1964 y 1968, las manifestaciones masivas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Un conflicto bélico simbólico porque representó el poder de Occidente ante una excolonia francesa. Las protestas registradas no tienen precedente en la historia de ese país. La presencia de tropas estadounidenses en Vietnam alcanzan su punto máximo en 1968, 540,000 con más de 300 soldados muertos cada semana. Había ciertas fallas muy fuertes en el manejo de la sociedad, como esta guerra, que había ocasionado esta guerra, y los conflictos eran muy grandes. Surgieron movimientos como el de los hippies, como los de la música nueva, que surgía en aquella época, que realmente era una protesta lo que se estaba haciendo, no era nada más una expresión artística, sino era una verdadera protesta social la que ocurría, y eso ocasionó todo este conjunto de situación, que a nivel mundial hubiera conflictos de jóvenes en todo el mundo. Ese mismo año, en el 68, lo vimos en varias partes, en Europa, en Estados Unidos. Las exigencias antibélicas en las calles, la psicodelia, la marihuana y el LSD, el surgimiento del movimiento hippie con un clamor, la no violencia y el amor libre. El triunfo de la Revolución Cubana permanecía reciente en la mente de los jóvenes. También la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, un ícono de las juventudes no solo en América Latina, sino en distintas partes del mundo. Lo único que estaba claro es que había sido ejecutado, liquidado cuando estaba rendido prácticamente, herido, indefenso, y eso generó una situación especial, particularmente entre los jóvenes. Pero también estaba la guerra de Vietnam, otro fenómeno donde la juventud tenía un papel muy importante, y en México y en América Latina, yo creo que en todo el mundo, se manifestaban de manera muy insistente actos continuos de solidaridad con la guerra de Vietnam, igual que los había habido con la Revolución Cubana. Y estaba toda la historia en ese momento, la primavera de Praga. O sea, no era solamente un tema de acá de Occidente, o sea, también está la cuestión esta de los tanques soviéticos invadiendo Praga y los jóvenes oponiéndose. Pero en Estados Unidos no todo es amor y paz. El movimiento del 68 es un movimiento mundial que se da con el arribo de la televisión, pero que se da también con el hombre que va a la luna, que se da con la revolución de las mujeres por la píldora anticonceptiva, que se da por los movimientos de liberación en África, que se da bajo el influjo de la Revolución Cubana, que se da bajo el rechazo a la guerra de Vietnam. El gobierno norteamericano también responde al movimiento integracionista de los afroamericanos con represión policial y asesinatos. Como la masacre en Orangeburg, en Carolina del Sur, cuando la policía disparó a estudiantes que declaraban su rechazo al racismo en el campus de la Universidad Estatal. Un tiro en la cabeza termina con la vida de Martin Luther King, asesinado en el balcón del Motel Lorraine en Memphis. Y con ello, termina el sueño de quienes elevaban el puño en defensa de sus derechos. The Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition.
1968 fue el año en que todos los jóvenes estuvieron conectados. Ahora los franceses sí ganaron. Ellos destruyeron a De Gaulle. 4 meses después del mayo cayó el presidente de los franceses. Y aquí recibíamos pura represión, ¿no? Entonces, bueno, esto era en el mundo la represión. En Estados Unidos estaba también el gran movimiento contra la guerra de Vietnam. Entonces todo se juntaba, ¿no? Y aquí en México sabíamos eso y teníamos que decirlo, y estábamos siendo parte de un movimiento mundial que había en Italia, en Alemania, en Japón, en Sudamérica. Y estábamos conectados todos los jóvenes. Pese al ajetreo político, social y cultural de aquellos días, en ningún rincón del mundo las calles de una ciudad se mancharon de sangre como en la Ciudad de México. Aquella tarde-noche fatídica del 2 de octubre de 1968. Nos tomó por sorpresa porque no entendíamos qué cosa estaba pasando. Pues en la noche estuvimos buscando en las morgues a nuestros compañeros caídos. Fue una noche verdaderamente, es la noche más horrible que hemos pasado en México nosotros. Cayó una verde y luego la roja. O sea, casi inmediatamente las otras dos, y se soltó la balacera. Entonces por atrás me dijeron, di que no corran, que son de salva. Y entonces nomás grité 2 veces porque alguien me arrebató el micrófono. Lo único que a mí me impresionó fue que yo veo que una mano con un guante blanco le tapa la boca al que estaba hablando y lo tira. Y otras comenzaron a tapar a todos, a tirarlos hacia el suelo. Vi como la ráfaga salió y vi como comenzaron a caer compañeros. Son salvas, son balas de salva. En ese momento empezó a correr toda aquella enorme masa de gente, corriendo para un lado y para el otro. Corrimos desde Tlatelolco, desde donde está Tlatelolco hasta Insurgentes. ¿Cómo? No lo sé. Corrimos. Oíamos la balacera detrás. La balacera, las ametralladoras, se oía la balacera. Fue casi como de un niño al que le dieron un manazo y se quedó callado, aunque con la conciencia ya más adulta. Nosotros pensamos que el 2 de octubre hubo una sola balacera, hubo 2. Hubo una a las 6:30 de la tarde y otra a las 11 de la noche. Entonces el ejército rodea los edificios y baja a los francotiradores. Son 360 francotiradores rodeando la plaza. La fiscalía, nosotros registramos 43 muertos, 39 civiles y 4 soldados. De esos 39 civiles, 12 eran estudiantes. 3 nombres que recuerdo, uno es Regina Teicher, que luego hicieron esa locura de las copinas, no sé cuánto. Bueno, otro era Roberto Pintado, que era primo hermano de Roberto Madrazo, que era alumno del Franco Español, un chavito de preparatoria que fue a la plaza, como muchos fueron, y lo mataron. Y otro, Cecilio de León Torres, que tenía 11 años. Es decir, son 12 estudiantes. Había amas de casa, había trabajadores, es decir, eran 39 mexicanos. De esos 39 mexicanos, bueno, desde luego los soldados, solo 12 eran estudiantes. ¿Quién empezó a disparar? El gobierno dijo a los estudiantes y nosotros nos defendimos. La prensa internacional dijo no, el ejército empezó a disparar. El ejército no pudo decir, porque aunque ya sabía Marcelino García Barragán, no fue el ejército, fue el Estado Mayor Presidencial. Eso tardamos más de 30 años en saberlo, que había sido el Estado Mayor Presidencial. Lo que sí puedo afirmar, porque encontré la evidencia para afirmarlo, es que Gustavo Díaz Ordaz sí era agente pagado de la CIA. Recibía un salario mensual
y por tanto pues era gente pagada. No, tú no entiendes, tú no sabes lo que está pasando. Es un movimiento estudiantil. No, hija. Está la CIA metida ahí. Esa era nuestro punto de confrontación. No puede permitir ese sistema un solo movimiento social masivo, independiente, que se prolongue en el tiempo. O lo controla o lo destruye, pero no lo permite. $50 años después del fatídico desenlace que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968, los acontecimientos de aquellos días son difíciles de entender y de explicar desde una sola vertiente. Entre noviembre de 1963 y junio de 1968 se registraron al menos 53 revueltas estudiantiles en México, según archivos en Washington. Existen diferentes interpretaciones, intereses, historias, literatura, poesía y verdades a medias sobre las personas que protagonizaron estos acontecimientos. Aunque tuvo sus propias características y circunstancias, lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco no fue un hecho aislado. Como ya vimos, respondió a una época determinada, pero también fue resultado de los cambios sociales y culturales que se gestaron en la sociedad mexicana en aquellos años. En la década de los 40s y 50s, la economía mexicana tuvo un despegue y un crecimiento constante. A esta etapa se le conoce como la época del milagro mexicano, años de modernización de un país que buscaba cada día tomar mayor distancia de la época revolucionaria. Un centro comercial único, abierto todos los días de 9:30 de la mañana a 10 de la noche, en donde usted encuentra un paso de casa, todo lo que necesita, escuelas, misa todos los domingos, en fin, toda una ciudad completa y terminada. La Segunda Guerra Mundial fue un estímulo para México y para su economía. De 1940 a 1956 se da en nuestro país un periodo de crecimiento basado en el dinamismo del sector primario. El cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada en versión oficial del gobierno. La economía iba muy bien. ¿A quién se le ocurre? En algunas partes se dice, bueno, si hay un desajuste en el sistema económico de algún país, debe de estar provocado por un desajuste en la economía. No, la economía mexicana tiene, antes de que empiece a tener realmente problemas con Echeverría, Díaz Ordaz es el momento quizá de gloria, López Mateos y Díaz Ordaz. El crecimiento sistemático sostenido del Producto Interno Bruto, ese famoso 6% promedio anual, ahí está. No había problemas de desempleo entre los estudiantes. Pero detrás del modernismo, la desigualdad también mostraba su rostro. Según el Proyecto Interinstitucional de Pobreza Crítica en América Latina, para 1950, el porcentaje de pobres en México era de 52.2%. Toda esa etapa fue realmente muy positiva, de progreso en el país. Había muchos logros, muchas cosas muy positivas que se lograron, pero no era todo, ese era el 50% de lo que estaba pasando. Había muchos rezagos, había muchas cosas que todavía faltaban por hacer, y esas eran menos notorias porque lógicamente la publicidad, tanto de medios como gubernamental, siempre eran destacar los logros positivos. Y como en ese momento había un cierto crecimiento económico, se podía la sociedad aceptar, mientras ese crecimiento económico le afectara a él y le beneficiara, pues se podía creer que las partes positivas eran reales. Sin embargo, a la hora de analizar un poco más a fondo,
podíamos ver que había muchísimos rezagos, mucha pobreza, mucha ignorancia, falta de educación, muy poco desarrollo en el resto del país que no fueran las grandes ciudades, y eso pues lógicamente era la parte contrastante. Y fue en ese México asimétrico desde donde emergieron demandas de distintos sectores, principalmente el estudiantil y el sindical. Fueron los ferrocarrileros los héroes anónimos de esta batalla. Fue el gremio ferrocarrilero el héroe de esta batalla. No fue Vallejo. A finales de los 50, el gremio ferrocarrilero emprendió una lucha exitosa por su independencia sindical, un movimiento que fue reprimido y sus principales dirigentes encarcelados. Los ferrocarrileros, más o menos queda claro, habían sido relegados en sus prestaciones y sueldos en relación a otros gremios. A alguien se le olvidó poner a tono con la época a los ferrocarrileros y protestaron. Y como tienen una tradición los ferrocarrileros, no son un sindicato cualquiera, fíjese que son sindicatos de gentes que ya tienen una experiencia técnica, una sofisticación, profesores, ferrocarrileros, electricistas, petroleros, médicos residentes. Son la parte más sofisticada de las clases trabajadoras. Y entonces encontraron que sus demandas no estaban siendo satisfechas. En 1956, las escuelas de agricultura estallan la huelga. El 11 de abril de 1956, el Instituto Politécnico Nacional se suma a la movilización, la de más grandes proporciones antes de 1968. El 23 de septiembre del mismo año, el Ejército lleva a cabo la Operación P y desaloja el internado del Instituto Politécnico Nacional, al cual consideraba un hervidero político. El Comité de Lucha Estudiantil Politécnico denuncia que en la intervención hay presencia de al menos 2.000 soldados, apoyados por granaderos y la policía judicial. Los jóvenes detenidos son enviados a Lecumberri. En 1956-1957, el gobierno decidió cerrar el internado del Politécnico, que era un instrumento importantísimo en el Politécnico, porque es una institución que se fundó por el general Lázaro Cárdenas para darle acceso a la educación superior a los hijos de obreros, de campesinos, de soldados y a los hijos de la gente de escasos recursos. Entonces el internado tenía un papel fundamental. Sin ese internado, los comedores del Politécnico, aún siendo gratuito, difícilmente quienes veníamos de ser hijos de cualquiera de estos sectores, difícilmente habríamos tenido posibilidad de hacer una carrera, ni siquiera en el Politécnico. El gobierno decide cerrarlo, estoy hablando 56-57, hay una gran huelga estudiantil. Finalmente el Ejército ocupa las instalaciones del Politécnico y permanece ahí por casi 2 años. El interior del país comienza a mostrar su verdadero rostro, aquel que soñó con la justicia revolucionaria, pero lo despertó la realidad. La Universidad de Guerrero y la Normal Rural de Ayotzinapa se van a huelga, el guerrillero Lucio Cabañas entre los líderes del movimiento. Durante un par de meses, soldados reprimen las manifestaciones. Cientos de personas son detenidas. Para diciembre, el gobierno local dispersa a balazos las concentraciones. El gobernador Caballero Aburto ordena la intervención del ejército. Al menos 15 personas mueren. El Congreso de la Unión decreta en enero de 1961 la desaparición de poderes en ese estado. En 1966, universitarios y ciudadanos de Morelia, en una manifestación contra el alza de tarifas, resulta muerto a tiros el estudiante Everardo Rodríguez Orbe.
Los estudiantes suspenden actividades, autoridades toman la universidad y detienen a decenas de personas. Alegan que detrás de los hechos hay una agitación comunista. Los detenidos permanecen 3 años en la cárcel. Durante 1967, jóvenes sonorenses rechazan la imposición del gobernador. Después de meses de protestas con gases lacrimógenos y macanazos, el ejército es utilizado para ocupar la universidad. En Tabasco, jóvenes de la Universidad Benito Juárez solicitan al gobierno del estado mayor presupuesto para la universidad. Al no conseguirlo, se van a la huelga. Grupos de choque desalojan a los estudiantes. Como consecuencia de estos enfrentamientos, Mario Madrigal Tosca muere ahogado. El movimiento exige la renuncia del gobernador, quien se separa del cargo unas semanas después. Ya estaban en la cárcel, desde luego, Demetrio Vallejos y Valentín Campa y los líderes ferrocarrileros y maestros, ¿no? Entonces sabíamos lo que estaba pasando en México. Había una represión brutal a cualquier movimiento de este social. En 1962 habían matado a Rubén Jaramillo y a su familia en Morelos. Y así en el norte de México habían eliminado a los líderes que estaban tratando de depurar sus sindicatos, ¿no? O sea, la situación de los 60s con este gobierno de Díaz Ordaz era de una represión brutal. Habían reprimido a los médicos de una manera brutal, ¿no? Y era un movimiento sanísimo de los médicos, querían mejores condiciones para desarrollar mejor su labor como médicos. Y fueron reprimidos en 1967. O sea, el primer gran movimiento de médicos se juntaron, bueno, los médicos de toda la República, vaya. El movimiento médico comienza en noviembre de 1964. Residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclaman pago de aguinaldos atrasados. 206 trabajadores son despedidos. En respuesta, se forma la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, que organiza paros en 40 hospitales del ISSSTE, del Seguro Social y ferrocarriles. El 10 de diciembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, recién entrado en funciones, promete analizar las peticiones de aumento de sueldos y participación en la elaboración de planes de estudio, con lo que el 15 se levantó el paro. El 19 de abril estalla otra huelga que se mantiene hasta el 3 de junio y se celebra otra reunión con Díaz Ordaz, quien avala un aumento mínimo de sueldos, pero ninguna otra demanda. El 26 de agosto hay otra gran manifestación, pero esa noche la policía tomó los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia. Sustituyen a los paristas con médicos militares, demostrando así lo que sería el gobierno de mano dura de Gustavo Díaz Ordaz. Faltaban poco más de 80 días para que se inauguraran los Juegos Olímpicos de México 68, los primeros organizados por un país subdesarrollado. El México que el presidente Gustavo Díaz Ordaz quería mostrar era el de la prosperidad. Sin embargo, algo se quebró el 22 de julio. Una riña entre los alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena, ayudados por alumnos de la preparatoria número 4 de la universidad, fueron a apedrear la vocacional número 2 del Instituto Politécnico Nacional. Entonces resulta que los chavos de la boca, de una de las vocacionales en la Ciudadela, tienen un zafarrancho, una pelea con los chavos de la Ochoa Terena, de otra secundaria, de otra que era privada. Pertenecía a la UNAM, era de la UNAM, pero era privada. Y entonces, pero esto sucedía siempre. En el patio unos jugaban fútbol, otros tenían su chamarra puesta en los hombros, otros estaban noviando, dándose un besito con la novia, y de pronto se pelean. Hay una gresca, no se sabe por qué, una gresca, unos contra los otros. Ahí surge, esa es la chispa. El 26, el problema de la preparatoria Ochoa Terena con la vocacional 5, que los granaderos barrieron parejo con los del Politécnico, que golpearon tanto maestros como alumnos. Y pues a muchos los detuvieron y los llevaron a
a Lecumberri. Y le digo eso porque mi hermano estaba estudiando allí en Boca 5 y a él le tocó ver todo eso de la vocacional. El 23 de julio de 1968, en la página 22 del periódico Excelsior, se documentó ampliamente esta riña. El origen del conflicto es confuso. Se habla de pandilleros. Ese día los cuerpos de granaderos golpean a decenas de estudiantes. Era una cosa que surgió como una reacción a un atropello por un acto tal vez indebido de algunos estudiantes, pero que se daba cotidianamente, es decir, peleas entre dos grupos de jóvenes que podía verse perfectamente resueltos como cualquier otro. En este caso no hubo solución, sino hubo una represión brutal, tremenda, exagerada para ese tipo de conflicto juvenil que no tenía mayor importancia. La violencia de los granaderos, reportan, fue excesiva y hay quien habló de una clara provocación. Así es que cuando surge el conflicto provocado por el gobierno de Díaz Ordaz, que fue una pequeña riña en la Ciudadela, que se convirtió en una golpiza tremenda a maestros y alumnos de las dos escuelas, Ochoterena y la escuela del Politécnico, y fue una cosa provocada para nosotros. Esa sería la acción detonante. La unión estudiantil, las marchas, la lucha estaban aún por iniciar. La riña entre los alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoterena contra los alumnos de la vocacional número 2 fue solo el principio. El pleito callejero se repitió al día siguiente cuando alumnos de las preparatorias 2 y 6 de la UNAM apedrean la vocacional 2. Los granaderos irrumpen y por segundo día consecutivo se generan enfrentamientos con piedras y gases lacrimógenos. ¿Por qué usar a los granaderos y de la manera como lo usaron en este conflicto entre escuelas de la Ciudadela? Esos conflictos eran parte de la vida estudiantil. Cuando yo estaba en la preparatoria también teníamos unas otras escuelas adversarias. Eran parte de las formas, de las subculturas estudiantiles urbanas. ¿Por qué usar esa fuerza desmedida de los granaderos? El 25 de julio, en Diarios de Circulación Nacional, se publica un boletín oficial de la Secretaría de Educación Pública a cargo de Agustín Yáñez. Había mucha gente interesada en avivar el conflicto. Pensemos que está en juego la futura reelección en ese momento. Hay por lo menos 2 o 3 candidatos, uno desde luego Luis Echeverría, otro Martínez Manatú, que entonces era secretario en la Secretaría de la Presidencia, valga la redundancia, Corona del Rosal, por supuesto, que era uno de los más interesados y tenía una larga trayectoria infiltrando movimientos estudiantiles. Entonces, por lo menos ahí tenemos 3 cabezas, pero esas 3 cabezas hacia abajo están moviendo diferentes grupos, diferentes personas, tanto a través de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos como desde luego en la universidad. Para el 25 de julio, el Comité Ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM ya había declarado una huelga indefinida. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos convoca una concentración para protestar por los excesos de la fuerza pública. Otro acto también es convocado por agrupaciones de izquierda para celebrar el 15 aniversario del asalto al cuartel Moncada, fecha fundamental para la consolidación de la Revolución Cubana. Transcurren 2 días, viene el acto de solidaridad que año con año organizaba el Comité Mexicano de Solidaridad con la Revolución Cubana y organiza este acto de solidaridad en el hemiciclo a Juárez, que lo hacían así
cada año venía haciéndose, creo yo, como 65, 66, 67 quizá. Esto era la cuarta o la quinta vez que había un acto de esa naturaleza, era un evento anual. La marcha fue del Cine Teresa a el hemiciclo Juárez, la citada por no solamente el Partido Comunista, sino por varios grupos, e íbamos en la marcha. Y venía otra marcha del casco de Santo Tomás a el propio hemiciclo a Juárez, un poco antes, que era organizada por una organización represiva de los estudiantes, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET. Cuando el contingente de los compañeros de las vocacionales, las dos, van llegando al casco, comenzó una inquietud y una protesta dentro de la marcha. Para todo el mundo estaba claro que la agresión venía de la policía de la ciudad. Era entonces el departamento del Distrito Federal. Y querían protestar ante el regente de la ciudad, que era Alfonso Corona del Rosal. Entonces muchos comenzaron a decir, nos llevan al casco de Santo Tomás y ahí no hay nadie, no hay ninguna autoridad ante quien podamos protestar. Entonces una parte del contingente decide ir al Zócalo. Así, el 26 de julio, las manifestaciones son paralelas. A las 19:30, cuando ya se había disuelto la concentración en el casco de Santo Tomás, un grupo de estudiantes se moviliza hacia el Zócalo capitalino. Ahí se encuentran con el contingente presente en el hemiciclo a Juárez. Las dos manifestaciones vienen por lados distintos y se van a juntar. Se van a juntar justo en el hemiciclo Juárez, donde había, más bien que no era una manifestación, sino un mitin grande que se hacía y que llegábamos no como contingente, sino llegábamos todos, digamos. Y esa tarde se juntan los dos contingentes y hay una serie de muchachos que gritan al Zócalo, y corren hacia el Zócalo. El Zócalo era una plaza prohibida para todos, solamente era admitida para la gente del gobierno, del Estado, que hacía sus manifestaciones o sus apoyos. El PRI podía utilizarla. Entonces alguien dijo Zócalo, Zócalo, Zócalo. Algunos compañeros, entre ellos Enrique del Val, dijo no, es una provocación, se paró en un poste, nadie le hizo caso, todo el mundo estaba muy acelerado y íbamos rumbo al Zócalo. El cuerpo de granaderos arribó al centro de la ciudad a las 8:15. Así lo informaría un agente gubernamental a Bucareli. Camino al Zócalo, en las calles de Madero y Palma, se arma una batalla campal. Empezaron a romper vidrios por ahí. De inmediato llegaron los granaderos, no pudimos llegar al Zócalo, y unos nos quedamos ahí atrapados. Yo me metí en un cine, el Variedades, y otros pudieron irse rumbo a la Prepa 1. Luis González de Alba, quien se convertiría en uno de los principales líderes del movimiento, aseguró que ese día los botes de basura del centro de la ciudad estaban llenos de piedras. Nunca ha habido una investigación clara, completa, a fondo, que permita esclarecer el tema de las piedras en los botes, quién las colocó, quién dio la orden de que se colocaran. Era parte de la infraestructura urbana que se había instalado precisamente en preparación de los Juegos Olímpicos. Antes de eso no había botes de basura y ahora tampoco hay, pero en ese momento había, y en ese momento aparecieron llenos de piedras. Y allí es el segundo momento de una provocación brutal, más brutal que la del 23. Había botes de basura con muchas piedras, porque muchas de esas piedras se rompieron, vidrierías que no fueron los estudiantes, se rompieron, y eso era una provocación justamente para poder reprimir. ¿Sí? Rompieron los escaparates de algunas joyerías, de algunas tiendas, con esas piedras que estaban en botes de basura. ¿Sí? Porque tradicionalmente el Estado lo que hacía antes de sacar a los granaderos
era sacar a la gente de Limpia, y la gente de Limpia reprimía, o sea, provocaba y reprimía de esa manera. Llegan otros granaderos y empieza el movimiento. Y bueno, y empieza la lluvia de qué está pasando. No sabíamos qué está pasando. Estamos enojados, ¿cómo es posible? ¿Qué les pasa? Recuerdo que había una librería Zaplana que estaba en la Alameda, y ahí mucha gente se metió a la librería Zaplana para que no los golpearan los granaderos. Ahí empieza. Y así fue como comenzaron a agredir también a los compañeros, y bueno, hubo una sacapela allí muy fuerte, pero sí los granaderos fueron bastante agresivos. Diversos estudiantes son detenidos. A las 21:30, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y del Servicio Secreto allanan las instalaciones del Partido Comunista y los talleres donde se imprimía el periódico del partido La Voz de México. Antes, y también antes, detuvieron a varios compañeros en un café que había en el que se llamaba entonces Cine Las Américas, que estaba en la glorieta de Chilpancingo. Detuvieron a 4 compañeros del Partido Comunista: Félix Godet Andreu, Arturo Sam Escalante, Rubén Valdespino y otro compañero que se me olvida el nombre. Los días que siguieron a los enfrentamientos del 26 de julio fueron, de igual forma, de intensa agitación. 27 de julio. Son ocupadas las preparatorias 1, 2 y 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México, en protesta por la represión. La Escuela Superior de Economía se declara en paro. También las vocacionales 1, 2, 4, 5, 6 y 8. 28 de julio. Se reúne por primera vez el Comité Coordinador de Huelga del Instituto Politécnico Nacional, con representantes de varias escuelas de la UNAM, de la Escuela de Agricultura de Chapingo y de la Escuela Normal. Julio 29. 2 policías son apresados por estudiantes de la preparatoria número 7. Hay vigilancia policíaca en diversas escuelas y el transporte público en el primer cuadro de la Ciudad de México es suspendido. A las 21 horas se inician choques violentos en la zona de San Ildefonso. Autobuses incendiados, gases lacrimógenos. Debe entenderse que en el 68 hubo movilizaciones estudiantiles en varios países, Checoslovaquia y sobre todo Francia. El mayo del 68 era visto como un modelo. En consecuencia había predicciones de que México podían sumarse los jóvenes, pero encontré documentos que muestran que el 24 de julio, 2 días antes de que empezara el movimiento, el embajador de Estados Unidos envió un cable a Washington diciendo que en México no había posibilidades. 2 días después fue contradicho por lo que sucedió. Pero había las expectativas de que pasara algo. Incluso Díaz Ordaz ya lo había pronosticado desde el 67. Va a haber problemas, se van a aprovechar de las Olimpiadas. Él estaba obsesionado de que por las Olimpiadas iba a haber una movilizaciones de protesta, que los comunistas se iban a aprovechar del momento para empujar, para protestar en contra de su gobierno. En otras palabras, Díaz Ordaz ya estaba predispuesto a interpretar la historia de una manera paranoica, y eso fue lo que sucede cuando aparece el movimiento, y sobre todo después del 27 de agosto, 27-28 de agosto, cuando decide que va a aplastar al movimiento del 68.